San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, fue un fraile capuchino que recibió de Dios dones extraordinarios, como los estigmas, la bilocación, el discernimiento de conciencias y una profunda vida de oración. Durante su vida, muchos fieles acudieron a él, no solo como confesor y guía espiritual, sino también para pedirle ser sus hijos espirituales. Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887, en Pietrelcina, una pequeña ciudad de la región italiana del Sannio. Hijo del matrimonio entre Grazio Forgione y Giuseppa D'Annunzio, al día siguiente de su nacimiento fue bautizado con el nombre de Francesco. Desde muy pequeño recibió signos premonitorios de su futuro. A los 5 años, él mismo contó que sintió que su deber era consagrar su vida al Señor. A los 12 años recibió la primera comunión y la confirmación. A los 15 años, después de decidir entrar en la orden de los capuchinos, tuvo una visión en la que se vio combatiendo contra un gigante monstruoso al que logró vencer gracias a la ayuda de un misterioso guía. El 1 de enero de 1903, mediante otra visión, comprendió que su vida sería una lucha constante contra las fuerzas adversas. 5 días más tarde, Francesco Forgione ingresó al noviciado de la provincia de los capuchinos de Foggia, en el convento de Morcone Benevento. Días más tarde, vestido con el hábito de San Francisco, su nombre de Francesco fue sustituido por el de Pío, como era costumbre de los frailes en ese tiempo. Y allí fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Por motivos de salud, Fray Pío obtuvo permiso para pasar un tiempo con su familia en Pietrelcina, celebrando su primera misa en su tierra natal. Fue entonces cuando recibió los primeros signos de los estigmas de la crucifixión de nuestro Señor, aunque no de forma visible. A finales de 1915 fue llamado a realizar el servicio militar, ya que la guerra había estallado en Europa. Tras breves periodos en el cuartel y largos permisos por motivos de salud, finalmente fue absuelto del servicio militar, sin haber participado en altercados con armas, siendo definitivamente declarado inútil para el servicio militar. En febrero de 1916, Padre Pío aceptó la invitación del Padre Agostino, quien fuera su confesor, y se trasladó a Foggia, al convento de Santa Ana. Fue allí donde se repitieron las manifestaciones diabólicas y otros fenómenos místicos. Meses más tarde, fue invitado por el superior del convento de San Giovanni Rotondo a respirar un poco de aire fresco debido a su delicada salud. Al regresar a Foggia, Padre Pío preguntó al superior provincial si podía ser trasladado al convento de Nuestra Señora de las Gracias en San Giovanni Rotondo. Desde un punto de vista espiritual y místico, 1918 fue un año terrible para Padre Pío. El Señor, se podría decir, le hizo místicamente realizar la subida al Calvario. Sus cartas hablan de un hombre que padecía tormentos íntimos, perdido en la noche oscura, un peregrino errante al encuentro de su Señor. La noche del 5 de agosto de 1918 sufrió el fenómeno de la transverberación. Se le apareció un misterioso personaje que le atravesó el pecho con una lanza. Días más tarde, rezando en el coro ante el Cristo crucificado, se le apareció el mismo personaje, y cuando éste desapareció, tenía las manos, los pies y el costado lleno de llagas. Vivió con estos estigmas durante 50 años hasta su muerte, considerándolos una manifestación de su unión con el sufrimiento de Cristo. Las heridas no se infectaban, no cicatrizaban, sangraban profusamente y desprendían olor a flores. Aunque prefería el silencio y la vida retirada en el convento, Padre Pío se convirtió en una figura de gran atracción para los peregrinos. Muchas personalidades del mundo político, artístico y religioso acudieron a San Giovanni Rotondo para conocerlo. Entre ellos, un joven sacerdote, Karol Wojtyła, más tarde Papa Juan Pablo II. Durante años sufrió las persecuciones de la Iglesia, que lo sometió a investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal. Se le prohibió confesar, celebrar misas públicamente e incluso mantener correspondencia con su director espiritual y con sus hijos espirituales. A pesar de todo esto, aceptó las humillaciones con profunda humildad y silencio, confiando en el Señor,
y amando aún más a su madre, la Iglesia. Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, a las 2:30 de la mañana, tras haber recibido los sacramentos de la confesión y la unción de los enfermos. En su último suspiro se escuchó: Jesús, María. El 16 de junio de 2002, el Papa Juan Pablo II lo declaró santo, disponiendo que la memoria litúrgica fuera incorporada al calendario romano el 23 de septiembre. A lo largo de su vida, Padre Pío vivió profundamente la vocación de colaborar en la redención del hombre. Su misión especial fue el acompañamiento espiritual a través de la dirección espiritual, la reconciliación sacramental y la celebración de la Eucaristía. En el ámbito de la caridad social, fundó la Casa del Alivio del Sufrimiento, un lugar dedicado a aliviar las dolencias físicas y espirituales de los enfermos, hospital que hoy sigue creciendo y destacándose en investigación científica. El Padre Pío vivió de manera intensa la oración y la fe. Pasaba gran parte de su tiempo en conversación con Dios y decía: en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. Su vida fue un ejemplo constante de humildad, obediencia y caridad, además de ser un testimonio de fortaleza en medio de los sufrimientos. Se consideraba a sí mismo un pobre fraile que reza, consciente de su total dependencia de Dios. De lo escrito acerca de la vida del Padre Pío, sabemos que dormía apenas 2 horas por noche y necesitaba ayuda constante de sus hermanos frailes, quienes se turnaban para asistirlo. Era atacado continuamente por el enemigo, en especial por las noches. Aún así, el Padre Pío contaba con una ayuda incondicional, la de su ángel custodio, a quien veía y conversaba. Miles de personas le escribían y, debido al dolor que le causaban los estigmas, requería asistencia para responder las cartas. Caminaba con dificultad, usando zapatos hechos a medida para aliviar las heridas de sus pies. Llegó a pasar más de 18 horas en el confesionario. Se alimentaba solo con lo estrictamente necesario y jamás se separaba de su rosario. La oración era su constante compañía. Era visitado asiduamente por almas del purgatorio y, ya acostumbrado, Padre Pío decía: suben más almas de difuntos que vivos esta montaña para asistir a mis misas y pedir oraciones. En tiempos de escasas vocaciones sacerdotales, recordamos su respuesta ante la pregunta de cuál era su misión: he venido para los sacerdotes. Hoy, en su fiesta, juntemos las manos y miremos la cruz, porque solo en ella está la salvación. Santo Padre Pío, ruega al Señor por nosotros.